tal amigos de NBC? Sean bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es José Rodríguez. Y bueno, pues en este video como ven, pues estoy aquí con Chucky. Y bueno, pues en este video vamos a hablar, ya que falta pues relativamente poco para que se estrene la serie de Chucky. Bueno, nos vamos a estar platicando lo que debes saber antes de ver esta serie. Entonces, pues vamos a iniciar. Bueno, pues primeramente esta es una serie que estrenará este 12 de octubre en el canal de Syfy. Será emitida por Syfy. No estrenará directamente en una plataforma Netflix o Amazon Prime, pero será emitida únicamente en Estados Unidos. Aún no hay fecha aquí para Latinoamérica. De hecho, pues había algún que otro rumor de que iba a estar en Star Plus. Bueno, de eso todavía no hay nada oficial. Tal vez en unos días, si es que es cierto, la cuenta oficial de Star Plus publique algo, pero todavía pues no hay nada relacionado sobre cómo llegará a Latinoamérica. Y bueno, se mencionaba que tal vez llegaría es que en Estados Unidos termine la transmisión de los 8 o 10 episodios que son de esta serie. O sea que la terminaremos viendo pues después. Bueno, ya saben cómo es internet, con muchos spoilers y todo eso, pues como que no se podría. Entonces pues faltaría esperar. Es una serie de televisión, no es una película como algunas personas a lo mejor por ahí piensan. Es una serie, cuenta... Así que no estoy seguro si son de 8 a 10 episodios, más o menos son por ahí. Y bueno, esta serie está prevista para una temporada, pero si tiene éxito, está prevista el final para una posible segunda temporada. Que bueno, es lo más probable porque la verdad es que esta serie, como yo he visto, ha estado trayendo mucho más gente de lo que fueron las entregas posteriores de la saga. Ahora, lo más importante de esta serie. Las personas a lo mejor por ahí que vieron el tráiler, pues dijeron, bueno, pues es el muñeco original, en otros personajes, no necesito ver todas las películas. Pues, oh sorpresa, la verdad es que sí necesitas ver todas las películas, al menos si quieres entenderle a esta, ya que pues esta serie será una continuación directa de la última película, que bueno, nadie sabe que existió esa película, muy poca gente sabe que salió esa película, Culto a Chucky. Bueno, esta serie de alguna forma como que traerá nuevos personajes, pero a la vez traerá personajes clásicos y continuará la historia de la saga original. Es decir, desde Muñeco Diabólico 2, La novia de Chucky, El hijo de Chucky, las últimas, La maldición, Culto. Pues se dice que todas esas. Esta será una especie de nueva historia, pero a la vez, como lo digo, una secuela de lo que fueron la saga original. Esto quiere decir que todo es canon. O sea que pues si crees que no va a tener nada de relación y no necesitas ver todas, pues... lamento informarte que sí necesitas ver todas al menos si deseas entenderle a esta serie. Entonces, si quieres entenderle a lo que es esta serie, algunos, como lo digo, trae a algunos personajes clásicos como son Andy, Kyle, Tiffany, Nika, retoma mucho de lo que fue la saga original. Ahora, al parecer en esta serie se aclararán muchas de las dudas que nos dejaron las entregas posteriores. Como lo fue, por ejemplo, bueno, la que más dudas dejó, ¿dónde está Glenn y Glenda? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con la muñeca de Tiffany? ¿Qué pasó realmente con Alice? ¿Por qué Chucky está otra vez en el cuerpo de un muñeco? Bueno, todas estas dudas se nos aclararán en esta serie. Eso es lo que dicen. Pues ya, bastará. Veremos que así sea, porque la verdad es que con Culto a Chucky, bueno, al final sí estuvo muy extraño. El muñeco original vuelve. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que el aspecto, pues trató de representar lo que fue el aspecto del muñeco de la segunda película, que de hecho fue la favorita de todos los fans. Y bueno, pues quisieron replicar este aspecto que pues no se ve mal. La verdad es que se ve muy bien, a comparación de las últimas películas que sí se ve medio raro. Pues la verdad es que se ve bien. También otra cosa que se abordará en esta serie es el pasado de Charles Lee Ray. Cómo llegó a convertirse en un asesino serial, cómo llegó a tener tanta maldad. A lo mejor veamos uno que otro flashback con Tiffany ahí. Uf. También otra cosa es que la trama es muy parecida a lo que son las primeras películas, con, bueno, trayendo más personajes adolescentes, como fueron las primeras tres películas. Yo creo que eso fue lo que más llamó la atención del público. Porque, por ejemplo, las últimas películas que eran personajes pues, más adultos, como que la gente ni sabía que existían esas películas. Yo he conocido muchas personas que pues no saben que existe, por ejemplo, Culto a Chucky. Esta serie está trayendo mucho más público. Y bueno, por ahí decían que el final estaría abierto como para una posible segunda temporada, que pues lo más probable es que suceda. Esta serie, bueno, pues es creada por el creador de Chucky, Don Mancini, quien, bueno, él dirigió La maldición de Chucky, que bueno, pues fue como que
revivió otra vez a la franquicia y luego con culto como que volvió a caer. Pero en esta, pues se ve como que ya tiene más experiencia, ya sabe pues qué hacer, que aparte ya tiene como más horas, no es como una película que pues nada más tengas, se le mueve mucho el cabello, que pues nada más tengas hora y media para contar, ¿no? En esta pues si son 8 episodios, 10, pues ya tienen muchísimo más tiempo para contar una buena historia. Y bueno, a decir por los trailers, pues la verdad es que se ve que tiene muchísimo más calidad de lo que fueron las entregas posteriores. Bueno, mucha más calidad a esto. Bueno, pues estos serían como que lo más importante que necesitas saber de la próxima serie de Chucky, que se estrenará el 12 de octubre. Si hay alguna otra noticia o por ahí, si hay una noticia de que va a estar aquí en Latinoamérica, bueno, pues en Instagram, en la cuenta de Movie Buff Kate, ahí van a encontrar toda la información. Y bueno, pues espero les haya sido de agrado este video. Bueno, pues ya saben, nos vemos en otro video de NBC.